Buenas tardes a todos y bienvenidos a En la Onda del GDE, un podcast del grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física. Como veis, estamos en un nuevo set y tenemos que dar las gracias a Leakfire, a TalentQ y Quantum Spain por cedernos el espacio y el material. Es por eso que hoy estamos aquí presencialmente con Álvaro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Mar. Y Quique no ha podido venir porque está en Granada, pero muy buenas tardes, Quique, online. Buenas tardes. En este episodio introducimos el formato del podcast, donde tendremos a nuestra primera investigadora invitada. Y el proceso de este episodio será: primero le haremos una pequeña entrevista personal sobre su carrera y demás, y después introduciremos un artículo sobre el plasma de quark y gluones, titulado Observation of Partonic Flow in Proton-Proton and Proton-Nucleus Collisions, de la colaboración de Alice, ya que nuestra investigadora es experta en este tema. Así que sin más dilación, por favor, Álvaro, ¿a quién tenemos hoy para entrevistar? Bueno, pues hoy tenemos a Elena González Ferreiro, que es investigadora del Instituto Gallego de Física de Altas Energías y también es catedrática del Departamento de Física de Partículas. Tiene una larga trayectoria investigadora y ha trabajado en varios campos, pero bueno, eso mejor que nos lo cuente ella. Así que, Elena, bienvenida. Muchas gracias. Hola. Entonces, ¿qué queréis? Que os cuente un poco el resumen de mi trayectoria, por ejemplo. Sí, que te presente, nos cuente un poco tu trayectoria, que has trabajado. Vale, perfecto. Pues mira, yo trabajo en física teórica relacionada con cromodinámica cuántica, que se dedica al estudio de la interacción fuerte, la interacción entre los quarks y los gluones. Y dentro de ese ámbito, particularmente en el tema del plasma de quarks y gluones. Mi trayectoria empezó en los años 90, yo estudié aquí a principios de los 90 en Santiago de Compostela, hice la tesis también en Santiago y a continuación me fui de postdoctorado a París. Y estuve muchísimo tiempo en París, tantos que sigo yendo mucho. Me pasé allí como unos 4 o 5 años de postdoc. A continuación volví con un contrato, pero seguí intercalando periodos aquí y periodos allí. En mi primer contrato así más estable que tuve fue el contrato Ramón y Cajal. Con ese ya volví aquí, aunque seguía haciendo estancias fuera. Y a partir del año 2010, yo creo que antes no, me convertí en profesor titular y luego catedrática. O sea que bueno, siempre tuve trabajo, pero siempre saltando un poquito de una pauta. Esa es la trayectoria. Es un poco la trayectoria en el mundo de la investigación, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, vamos a ver, hay que tener un cierto aguante frente a eso. O sea, quien quiera dedicarse a la investigación, como nunca sabes lo que va a pasar, normalmente, por ejemplo, en la época de estudiante, sabes lo que va a pasar el año que viene. El último año de grado de entonces en la licenciatura es horrible, porque no sabes lo que vas a hacer. Sí, estamos de acuerdo. Es horrible, horrible. Y el siguiente, el de máster, parece que las cosas se calman, pero en realidad no se calman nada, porque tienes un año más para seguir pensando qué vamos a hacer. Como yo no quería hacer nada que no fuese buscarme algo fuera, a mí lo que me gustaba era dedicarme a estudiar, más que nada, y el camino de estudiar es el camino de investigación. Pedí a distintas personas hacer la tesis, concretamente a Carlos Pajares, que era entonces, pues había sido rector aquí y director del departamento y trabajaba en física teórica, en cromodinámica cuántica, y también en aquel momento enfoqué la cosa hacia óptica no lineal, sí, óptica no lineal, porque a mí me gustaba, porque tiene muchísimo de cuántica. Pero como los del departamento de óptica decidían en septiembre y los de partículas decidían en junio, ya me quedé en partículas, pero me fui a hacer una estancia en el CSIC de microelectrónica, porque era una beca que me habían dado en marzo, cuando no sabía lo que iba a hacer, un poco como nuestra productora este verano que viene, que también andará de un lado para otro. O sea, a veces uno, por el medio, yo no he dicho que no a cosas que no tenían absolutamente nada que ver, pues porque era una oportunidad para conocer gente, para conocer sitios y te pagaban. Entonces, pues así. Pero sí que lo que hay que tener es capacidad de aguante a partir de ese momento, ya cuando, digamos, si tienes a alguien que te dirija la tesis, si tienes financiación para la tesis, ok, ahí tienes 3 o 4 años de calma. Pero ya en el último año, y lo podéis ver en torno a vosotros, con la gente que está aquí trabajando, es, ¿qué voy a hacer el año que viene? Los postdocs normalmente vienen en paquetitos de 2 años. Y
plantearos que menos de 2 es imposible, o sea, menos de 2 postdocs. El primer año uno se asienta, el segundo se empieza a buscar el segundo postdoc. Entonces, para eso es importante un cierto carácter, que eso te guste. O sea, que eso no te importe demasiado. Que mientras... Porque para ganarse la vida uno mismo tampoco, mientras uno no tiene familia ni cosas así, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque bueno, claro, pues tienes tus amigos, tienes tu pareja, tienes tus cosas que pueden ser complicadas. Pero sí que a mí me gustaba lo de ser medio nómada. Entonces, genial. De hecho, lo que yo llevé peor fue la estabilización. Entonces, bueno, si eso te va y más o menos para comer, pues te llega, pues está bien. Pero el camino de investigación hay que planteárselo sin que sea una gran frustración que al acabar el doctorado uno haga otra cosa. Quiero decir, y para mí yo no lo rechazaba de plano, ¿eh? O sea, y a mi alrededor tengo gente de mi familia que han hecho doctorados y que trabajaron en industria, que trabajaron en Oficina Europea de Patentes, que se han movido en ambientes distintos. O sea, el doctorado yo creo que no está suficientemente valorado en España, pero sí que abre muchas puertas fuera, enormes. O sea, el título de doctor, para empezar el título de doctor no hay cómo homologarlo. Todos los demás títulos se homologan, el de doctor no. Entonces, es una cosa como muy... Aún queda ahí un pozo que si alguien tiene ganas de investigar un rato y luego ya veremos, también es una posibilidad. ¿Sabes? Y yo creo que ya hablé bastante. O sea, preguntad, que yo me enrollo. ¿Sabes? Cortadme porque no sé cuánto tiempo queréis que me explaya. O sea que pasa la otra. Pues continuamos entonces. ¿En qué trabajas ahora mismo? ¿En qué investigas exactamente? Ahora mismo ya llevo bastantes años trabajando en una cosa que se llama quarkonio, que es son unos mesones, o sea, los mesones son partículas formadas por un quark y un antiquark. Y estos mesones están formados por un quark y un antiquark, ambos pesados. Particularmente entre los quarks pesados, el quark C, que es el charm, y el quark B, que es el bottom. Estas partículas deben su éxito a que se consideran que su supresión sería una prueba de que durante una colisión nuclear ha habido una fase del plasma, famoso plasma de quarks y de gluones. Entonces yo durante mucho tiempo trabajé en esto desde el punto de vista teórico y en la actualidad, desde el año 2010, que aparecieron otras partículas. Dentro del modelo estándar hay dos tipos de partículas. Los mesones, que son los que acabo de nombrar, quark antiquark, y los bariones, que son 3 quarks. El color es neutro, que es una de las características de la cromodinámica, de la cuántica. La interacción del color no se puede ver, porque es un número cuántico adicional, que no aparece en la naturaleza. Entonces, creíamos que lo sabíamos todo, porque teníamos los mesones y los bariones. Y a partir del año 2010, sobre todo en lo que respecta al C y el B, que son los quarks que me interesan a mí, empezaron a aparecer partículas muy raras. Tetraquarks, pentaquarks, formadas por cualquier combinación que permita un color neutro. Por ejemplo, 2 quarks y 2 antiquarks, que eso sería el tetraquark. Entonces, en estos momentos estoy trabajando en la posibilidad de explicar estos tetraquarks con ciertos modelos a través de la ecuación de Rödinger y de modelos de potencial y ver cómo se comportarían si aparece un plasma de quarks y gluones en la colisión. ¿Y cómo llegaste a ese campo de investigación? Porque he visto que has tenido una trayectoria... Bastante coherente, o sea, bastante igual. O sea, vamos a ver. Yo empecé trabajando en... mi tesis, de hecho, era de códigos Monte Carlo. O sea, que yo programaba. Fundamentalmente la tesis era de cómo modelizar una colisión nuclear. Las colisiones nucleares tienen muchísimas variables y muchísimos parámetros y lo que se usan son métodos probabilísticos. De ahí el nombre de Monte Carlo, que también se puede usar para jugar o para la bolsa, que se han usado. Entonces, dentro de estos modelos había todo un grupo, que son los Monte Carlos que se usan hoy en día, que se basan en la creación de cuerdas en una colisión nuclear, que no son las cuerdas. Originalmente la teoría de cuerdas se basa en estas cuerdas, pero no son las cuerdas tal y como se entienden hoy. Es el hecho de que cuando yo choco dos protones o dos núcleos, compuestos por lo tanto de protones y nucleones, entre estos constituyentes protones y nucleones se me forman unos flujos de color, que se le denominan cuerdas.
Y las partículas que se forman a continuación sería cuando la colisión se enfría, del mar, del vacío, se me pueden formar pares quark-antiquark, que cuando la tensión de la cuerda es demasiado grande, la masa es suficiente para identificarla con partículas finales y estudiar el producto de la colisión. Entonces yo trabajé en eso pues unos 3 años o así, sí que enfocaba al hecho de si estos flujos que se formaban en la colisión podían interaccionar entre ellos. Si pueden interaccionar entre ellos sería un camino hacia un medio más denso como el plasma, que si queréis luego os explico. Sí. Bueno, no sé si Quique tenías alguna pregunta relacionada con esto, pero volviendo un poco también a tu vida, el hecho de ser mujer en este entorno, como podemos ver por todos los pasillos lleno de hombres, ¿cómo ha sido esta inclusión en el mundo de la investigación? La verdad es que, vamos a ver, sí que es verdad que al principio, ahora hay más mujeres, sí. Aunque en física teórica mucho menos que en física experimental. La verdad es que al principio, sí que cuando yo llegué al departamento éramos 2 chicas nada más, en todo, o sea, entre estudiantes y no estudiantes. Y era bastante divertido. Sí, porque hablaban de fútbol todo el rato, había calendarios como en los garajes, o sea, yo recuerdo. Pero nunca me sentí desplazada. ¿Por qué? Porque es un poco el mundo de la empresa pública, que no es la empresa privada, que tiene muchas ventajas. Cierto es que luego en las conferencias, pues al principio te trataban un poco más como una mascota, sobre todo cuando era joven. Pero enseguida ya te empezaban a llamar como el apellido, como a los demás, y entonces ya eres uno más. Entonces es verdad que en el ámbito del sector público está mucho mejor que en el ámbito del sector privado, inevitablemente. Y que yo hasta que no tuve hijos, o sea, uno, no me di cuenta de que era mucho, o me di poca cuenta de que era mucho más complicado también en el ámbito de la investigación siendo mujer. Porque normalmente luego en el ámbito social las mujeres se ocupan de la logística familiar, en cuyo caso es ahí donde te pillan. Antes no, antes yo fui librando, ¿sabes? Hasta la logística familiar. Entonces, y la verdad, enseguida, a veces aún estoy en alguna conferencia y de repente empiezo a contar alrededor si hay chicas o no hay, si hay mujeres o no hay, y sigue habiendo muy poquitas. Pero no es común a todas las áreas de la ciencia, eso también hay que decirlo, o sea, quiero decir, es una cosa particular de física, no así en química, no así en farmacia, y también es investigación, no así en matemáticas. Matemáticas empieza a ser 50-50. Entonces, a lo mejor es que a muchas no les gusta, bueno, pues, o sea, quiero decir, también es legítimo. Vale. Luego, no sé si el hecho de que haya figuras, patrones, ejemplos, influye. Yo no estoy tan segura. Yo no estoy tan segura de que las mujeres imitemos, o sea, sea tanto por imitación. No lo sé, la verdad es que no lo sé, no tengo una idea demasiado clara de eso. Para mí no fue un hándicap en el momento de la tesis. Un poco más tarde, en el momento de cuando la gente se asienta, sí que normalmente el hecho de ser mujer pesa más que el de ser hombre. O sea, en negativo. Ya. Para ser catedrática y demás, ¿no te supuso tampoco...? Digamos que va en lo mismo, o sea, no tuve menos oportunidades por ser mujer, eso desde luego que no. Ahora sí que por ser catedrática estoy harta porque tratando de arreglar las cosas a veces empeoran. Se exige que la mitad de los tribunales sean mujeres. Vale. No sé con qué objeto, porque en realidad los tribunales es un trabajo bastante burocrático. Y las mujeres, o sea, en un tribunal voy a juzgar como mejor al que sea mejor, punto. Por apellido, sin saber ni leer el nombre. Por lo tanto, no voy a saber si es un hombre o una mujer. Sin embargo, el número de catedráticas en física teórica, cuando yo saqué la cátedra, que fue en el año 2022, eran 6 en España. Si para ser catedrático hace falta que en el tribunal esté totalmente compuesto por catedráticos y el 50% de todos los tribunales de cátedras tienen que ser mujeres, las mujeres están hartas. Las mujeres catedráticas estamos muy cansadas de que nos llamen para comisiones, creyendo que hacen algo bueno, no.
no es... Entonces, no me costó ser catedrática, me está costando ahora lo de tener que ir a tribunales. Pero ya os digo, no me costó porque el mundo de la física es muy particular, porque es un mundo bastante friki, y lo digo en el sentido positivo del término. Por lo tanto, sí, o sea, cuando empecé te miraban raro, pero sin antipatía. O sea, quiero decir, vale, ok, vale. Y yo los miraba a ellos también, había muchos que eran muy raros. Entonces no lo viví como algo negativo. Es más bien luego la carga social a la hora familiar, pero yo creo que eso pesa más en física como si te dedicas a la literatura, o sea, me da igual. Entonces, sí. Bueno, has comentado un poco tu investigación, en qué has investigado en el pasado. ¿Has dedicado cierto tiempo de tu vida profesional a cosas más allá de la investigación? ¿Fuera de la investigación? No. Bueno, sí, hice 2 cosas. Ahora que me acuerdo. Es que a veces no me acuerdo, Enrique. Vamos a ver. ¿Qué hice? Hice el máster de educación. El de dar clase en secundaria. Y cuando lo hice yo había prácticas en instituto. Entonces lo hice, ya lo compatibilicé con el primer año de tesis. Y lo pasé muy bien dando clase en el instituto. Fue muy poquito, fue un mes. Me encantó. Lo pasé fenomenal. O sea, explicando al principio a Arquímedes. Tengo el título de supervisor de instalaciones radioactivas y también hice las prácticas del primer año de tesis. Yo el primer año de tesis vi aquello como empecé a entrar en pánico diciendo, a ver lo que viene después. Entonces y también fui traductora para obras de literatura policíaca en la editorial Galaxia, es verdad, del francés, inglés al gallego. Qué fuerte, qué curioso. Sí, 1 año o 2. Para una serie de cuentos, publicamos unos cuentos. ¿Y eso cuándo fue? Todo el año 93. Todo el año 93. Algunas de estas cosas se extendieron un poco más en el tiempo, pero era cuando iba a empezar la tesis y dije yo, ay Dios mío, hay que abrir un poco el campo, ¿sabes? Por si acaso. Después cuando ya me puse a hacer la tesis, no. Yo creo que nunca hice, algunas charlas para instituto y cosas así, pero todo en el campo de la investigación y docencia. ¿Y nunca te has arrepentido como de no haber continuado con algo que dejaste? No, de eso no, porque además enseñar sigo enseñando. Sí. ¿Sabes? Lo de traducir era bastante rollo. O sea, eso está muy mal pagado. Me pagaron lo mismo por el prólogo que por 200 páginas traducidas. Éramos dos físicas, pero estábamos juntas, sí. Era mi compañera de piso que hacía la tesis en teoría de cuerdas y yo, estábamos las dos en la misma onda. No, quizás hubo una época donde una antigua, no estudiante directa, era alguien que hacía la tesis con mi mismo director, pero como yo era 3 años mayor, pues era un poco medio dirigida, ¿no? Y que sigue siendo muy, muy amiga mía. Decidió que al acabar la tesis iba a dedicarse a la banca. Era el momento, además, cuando la banca cogía a cualquiera que tuviese una tesis en física teórica. Y ella siguió insistiendo 4 años más, cuando ella estaba trabajando en Ginebra y en Londres, diciéndome, déjalo ya, y cobras 10 veces tu salario. Luego hubo una época mala, donde los echaron a todos, a ella no, y me decía, ahora no lo dejes. Pero no me arrepentí, porque, hombre, el dinero está genial, pero yo con el salario que tengo ahora estoy muy contenta. Y la verdad, la libertad de la investigación es muy, muy alta. Muy alta, sobre todo en física teórica, donde yo a veces estoy en una cafetería, o programo en cualquier lado. A mí me gusta. Y me lo dijo una vez mi primer director de postdoc, que era una gran persona, me dijo, es un trabajo donde uno puede vivir como si fuese millonario sin serlo. Y hay un poco de eso. O sea, yo fijo mis horarios, excepto las clases, que me gustan y que tengo relativamente pocas. Viajas. Conoces mundo, conoces gente. Pues a mí, yo creo que en la banca no se vive así. Aunque ganes 10 veces más. Y ahora yo no creo que sean ni siquiera 10 veces más. Van peor. O sea que no me he arrepentido, no. Creo que es de lo único que no me he arrepentido jamás. O sea, de haber elegido estudiar física. Por la gente que conocí y por el trabajo que hago. Qué guay.
Bueno, pues si os parece bien, pasamos a la parte del paper Muy para bien, hablar perfecto. de esto. Pues lo primero sería que nos cuentes un poco sobre el paper de Alice, que trates de darnos una introducción al paper Vale. para que todo el mundo pueda acceder a ello e entenderlo. de qué va. Vale, vamos a ver. Es un papel, es un artículo donde hablan de la observación, no hablan de una evidencia ni de un descubrimiento, hablan de la observación de un flujo en colisiones protón-protón y protón-núcleo. ¿Qué quiere decir un flujo? Un flujo es que el producto de una colisión se mueva de manera coherente, conjunta. Que vamos a ver por qué esto sería y por qué esto es importante. Esto es importante porque habíamos hablado antes de la posible existencia del plasma de quarks y gluones, o de la evidencia de la existencia, yo diría que ahora ya sí, en colisiones núcleo-núcleo. El plasma de quarks y gluones es, yo tengo los átomos con sus núcleos, donde tengo protones y neutrones. Los protones y neutrones, como dijimos antes, están conformados por 3 quarks, son bariones. Esto se llama el principio de confinamiento de los quarks. Los quarks no pueden existir libres. Sin embargo, hubo una hipótesis muy en los años 80, o sea que ya tiene muchos años, muy antigua, donde se especulaba sobre el hecho de que si yo tengo colisiones suficientemente densas, estos quarks y gluones, que en principio están configurando los protones y neutrones, podrían hacerse libres en un espacio macroscópico, o sea, a lo largo de toda el área de la colisión. A esto es a lo que se les llamaría el plasma de quarks y de gluones. Por supuesto, yo no tengo acceso a ese momento en la colisión. Es imposible, yo tengo acceso a las partículas que llegan a los detectores. La única manera de ver si en algún momento de la colisión se ha formado un plasma es mediante señales en los productos finales. Y entre estas señales hay muchas. Una es os la comenté antes, la supresión del quarkónio como posible señal, y otra era la formación de un flujo. ¿Por qué? Porque se considera un flujo, habíamos dicho que es algo que se mueve de forma colectiva. Habíamos dicho que este plasma, esta formación, sería una especie de líquido cuántico que se movería de forma colectiva y que, por lo tanto, cuando yo tengo un líquido y lo dejo libre, este líquido mantiene una cierta anisotropía espacial. No se expande de la misma manera un líquido que un gas. Un gas se expande como un redondel, todo igual, y un líquido se va a expandir si al principio yo tengo una colisión que no es completamente solapada, sino tengo dos núcleos, dos tortillas que se solapan en una cierta área. Ese área es asimétrica. Si yo dejo este área expandirse, va a guardar esta asimetría. Y va a hacerlo de una manera muy extraña, va a hacerlo justo al contrario que la forma espacial inicial. ¿Por qué? Porque las partículas van a salir con más facilidad en el campo perpendicular, donde es más estrechito el espacio. Entonces, esta asimetría se transmite al espacio de momentos, y eso lo puedo medir perfectamente en un detector. Este flujo se encontró en colisiones núcleo-núcleo, y se ha medido ya no solamente a las energías del LHC, sino previamente a las energías de un factor 10 menor, que eran las energías del colisionador de Estados Unidos, de Brookhaven, que se llamaba RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider. Se especula, esto todo que he contado sucede en núcleo-núcleo, se especula que pueda formarse este plasma en colisiones de sistemas pequeños. ¿Qué son los sistemas pequeños? Sistemas protón-protón y protón-núcleo, donde en principio no se espera la formación de un plasma, porque las densidades no son lo suficientemente altas. Sin embargo, se considera que si dentro de estos sistemas elijo únicamente aquellos sucesos en los cuales la multiplicidad asociada sea muy alta, estos sucesos podría ser una manera de mimetizar los sucesos de colisiones núcleo contra núcleo, en lugar de protón contra protón. Y Nature Communications lo que dicen es, lo hemos encontrado. Hemos encontrado el flujo en colisiones protón-protón y protón-núcleo, y por lo tanto esto sería una observación. De hecho, no lo titulan como descubrimiento de quark-gluon plasma en protón-protón. ¿Por qué? Porque esto tiene problemas. Entonces dicen que sería como un hint, como un indicio, como una cierta evidencia en el camino de que se pueda formar un plasma de quarks y gluones en colisiones pequeñitas, o sea, colisiones protón-protón.
esta es la idea del artículo. Luego me he puesto a leerlo, ya os dije rápidamente. Ellos lo comparan con un modelo. Y en este modelo es un modelo que considera la posibilidad de formación del plasma de una manera hidrodinámica y dicen, bueno, pues reproducimos los datos. Ok, de acuerdo. Sin embargo, también hay ciertas personas, otros grupos teóricos que dicen, cuidado, que yo puedo tener un protón donde los 3 quarks tengan una simetría inicial antes de la colisión y que eso me pueda provocar una parte de este flujo. Entonces ese papel pues va sobre aquí, pero según ellos, la verdad es que todavía no me echó una idea. Hoy a la hora de comer no estaba segura de si estaba completamente de acuerdo con... Ellos lo que dicen es que hay indicios, o sea, incluso hablan de evidencia, creo, en algún momento, pero evidencia no es discovery. Entonces, bueno, sí, me parece que el papel está muy bien. ¿Hay otras maneras de explicarlos? Pues a lo mejor sí. Hay algunos modelos de cuerdas de los que hablábamos antes que también lo explican con ciertas interacciones entre cuerdas, pero bueno, va en el camino al que es verdad de por qué un protón contra un protón, si tengo energías suficientemente altas y por lo tanto una producción de partículas muy muy grande, no podría ser un medio denso y por lo tanto formar un plasma. Pues va en ese camino. Pues ahora vamos con el turno de preguntas. Muy bien. A ver si nos podría responder, porque ninguno de los tres somos expertos en el tema. En el paper pone que se espera que con colisiones de oxígeno se pueda profundizar en el estudio de la naturaleza y de la evolución del plasma de cuaquigluonos, pero ¿por qué el oxígeno? Vale, no es porque el oxígeno sea distinto o más raro, es porque, como habíamos dicho antes, la posibilidad de que se forme este plasma va a depender de la energía del sistema. Y la energía del sistema va a ir cambiando con el número de partículas que conforman los núcleos que choco. Por eso hicieron este artículo sobre el protón, porque en el protón no se espera que se forme. Y en cambio, el plasma. Y en cambio, en el plomo, cuando yo choco 2 núcleos de plomo que tienen un número másico muy alto, sí que se espera que las densidades sean suficientes pues, para crear este medio de alta densidad. El oxígeno o cualquier otro núcleo semejante, como el calcio, por ejemplo, están en una franja intermedia baja del sistema periódico, o sea, tienen un número másico en torno a 30-40. Yo creo que el oxígeno 32, pero podría haberlo buscado en internet, creo que son 32. Entonces, claro, tengo 32 protones y neutrones. Por tanto, en principio podría ser el momento en el que el plasma se formase, o sea, esperamos que la transición no sea abrupta, pero habrá un momento crítico en donde la densidad de energía alcance el momento adecuado para que se produzca la transición de fase. Resulta muy interesante hacer un scanning de todos los núcleos seguidos para ver si se comparte lo mismo en oxígeno-oxígeno con protón-protón o con plomo-plomo, o incluso estudiar las colisiones y los sucesos con muy alta multiplicidad dentro de oxígeno, a ver si se comportan como los sucesos de alta multiplicidad de protón. Entonces, en ese sentido es por lo que... ¿Y por qué nombran particularmente al oxígeno? Porque es un RAN que ya está corriendo en el CERN. O sea, ya se están tomando datos. Entonces ellos lo que dicen es, están haciendo también una cierta publicidad al CERN, diciendo estos datos los podemos usar para muchas cosas. Entre otras cosas esto. Y por otro lado, según tenemos entendido, el plasma de quarks y gluones es un estado de la materia que se espera en instantes posteriores al Big Bang. ¿Qué tipo de implicaciones pueden tener este tipo de experimentos? O de estudios. Efectivamente. Vamos a ver. La existencia del Big Bang, igual que el Big Bang es una hipótesis asumida y para la formación del universo, la formación de un plasma justo después del Big Bang también. O sea, quiero decir, no está en entredicho. El tipo de plasma que se formaría, además, y la expansión de este plasma nos daría el universo actual, que es bastante homogéneo, y lo cual tiene sentido dentro de una expansión de un plasma homogéneo al inicio. Por lo tanto, si no tendríamos un universo con un fondo mucho más anómalo. Entonces, estos experimentos nos van a caracterizar el plasma semejante al que se formó en el universo primitivo, a altas temperaturas, semejante a las del universo primitivo,
Sin embargo, yo creo que como no vamos a poder volver al universo primitivo, porque no podemos ir atrás en el tiempo, quizás para lo que sea más útil es para estudiar objetos del universo que existen hoy, cuando el universo ya se ha enfriado desde el plasma. Entonces, entre estos objetos, por ejemplo, las estrellas de neutrones. Yo puedo formar un plasma cuando tengo densidades de energía muy altas. Las puedo tener o bien porque la temperatura es muy elevada, o porque el número bariónico, o sea, la cantidad de protones y neutrones en un objeto es muy elevado. O sea, son las dos maneras de conseguir densidades muy altas. Las estrellas de neutrones tienen un potencial bariónico altísimo. Por lo tanto, se espera que también se forme una especie de medio de confinado. Entonces yo creo que estos experimentos pueden ayudar a caracterizar el plasma que existiría tanto al principio como hoy en día, en el universo. O sea, el del principio ya no nos es accesible. Por lo tanto, yo creo que es más útil para la ecuación de estado de objetos que existen hoy. Yo iría por ahí. O sea, su relación con astronomía o astrofísica iría por ahí. De hecho, hay cosas muy interesantes, pero muy interesantes que están haciendo sobre la ecuación de estado y su relación con el universo. Vale. Queríamos preguntarte sobre el papel de la hidrodinámica. Hidrodinámica, sí, perdón. Sí. Hidrodinámica en el Tranquila. estudio del plasma y del fenómeno de la hadronización que se sucede. Sí. Vale. Para el estudio de cómo evoluciona un plasma, considerando que es un fluido que puede ser, en principio se pensaba que era un gas, o se considera que es un líquido, es necesario ecuaciones no lineales, es necesario hidrodinámica. Y son todos los modelos, son una gran parte de modelos que tratan de explicar los datos basándose en el hecho de que considerar que se ha formado un plasma y que se comporta como un fluido. Todos estos modelos consideran que el plasma se forma en las fases posteriores a la colisión y que por lo tanto evoluciona como un fluido, y estos modelos tratan de reproducir los resultados experimentales. Hay otro grupo de modelos que se basan en el hecho de decir, no, cuidado, algunos de estos fenómenos que se observan en las colisiones nucleares pueden ser explicados por fenómenos iniciales, previos a la colisión. Cuando yo acelero algo, sin chocarlo, voy a tener un incremento de densidad también. No es necesaria la colisión, o sea, un incremento del número de gluones, que viene a ser el número de quarks antiquarks del mar, o sea, digámoslo así. Entonces, eso va a tener sus efectos, y a veces son efectos que mimetizan un poco los finales, los que se producen después del choque. Me hace falta hidrodinámica para estudiar los finales. Son modelos hidrodinámicos, hay muchísimos, de muchísimos tipos. Porque es complicado y es bastante peligroso aplicarlos a colisiones protón-protón. Porque para poder aplicar hidrodinámica necesito una cierta termalización. Necesito que las condiciones de mi sistema sean... el sistema esté termalizado, esté en equilibrio termodinámico, porque si no, las variables hidrodinámicas no puedo aplicar ciertas de las funciones de hidrodinámica. En un protón-protón, en una colisión protón-protón, los tiempos que manejo... Fijaos, si se crea un plasma en una colisión protón-protón, los protones duran muy pocos Fermis. Tiempo y longitud es lo mismo a nivel de colisiones nucleares. Duran muy poco, entonces no tengo longitudes suficientes para la formación de un plasma. Es una de las críticas que se le hace a la aplicación de la hidrodinámica a colisiones protón-protón. Esto dicho, en este artículo parece que está bien aplicado, que tienen esto en cuenta y que les dan unos resultados compatibles con los datos experimentales. Por lo tanto, lo que pasa es que estamos jugando al límite donde la hidrodinámica sería aplicable. ¿Por qué? Porque el sistema es muy pequeño. ¿Vale? Necesito distancias, necesito tiempos mayores para que la hidrodinámica sea completamente fiable. Va por ahí. Y había otra pregunta que no me acuerdo. Hiciste lo de los modelos hidrodinámicos y había algo más. Y el proceso de hadronización. Sí. La hadronización quiere decir simplemente que el medio que tengo se enfría. Y cuando se enfría, pues los quarks van a buscar antiquarks o van a buscar diquarks para formar hadrones. En esta hadronización sí que es verdad que, en lo que se refiere a este papel, ellos hablan del fenómeno de coalescencia. Y es que si yo
tengo densidades suficientes, puedo tener combinaciones más variadas y que se me recombinen los quarks más de una vez, debido a estas densidades. Hablan de ese fenómeno de coalescencia, pero hadronización simplemente quiere decir todo lo que sucede cuando la cosa se empieza a enfriar, el plasma deja de existir y se combinan los quarks para formar partículas, que en ciertas ocasiones pueden formarlas de varias maneras distintas, como por coalescencia, buscando muchos quarks distintos a los cuales tienen acceso, porque por haber habido un plasma viajan más, o sea, se mueven más, ¿vale? Simplemente. Y Quique, tú tenías también alguna pregunta que hacer, ¿no? Sí, bueno, yo tenía una pregunta. El paper menciona, además, la teoría del Color Glass Condensate Effective Theory. Si podrías dar una breve explicación de ese modelo, de esa teoría. Sí. El Color Glass Condensate también parece... yo trabajé en eso. Me parece uno de los modelos más elegantes para explicar lo que sucede si si estoy jugando a energías muy altas, y se refiere a los efectos de estado inicial, a los que os decía antes. Son, en lugar de esperar a la colisión, darse cuenta de que la densidad de quarks y antiquarks, o de gluones, hablo de gluones, estoy tratando de evitar de gluones porque no los hemos definido, ¿no? Pero es como la creación de pares quarks-antiquarks del Mars. Es el hecho de que yo pueda formar muchísimas partículas, ¿no? Muchísimos partones. Cuando tengo, el número de partones no puede crecer infinito. Tengo el teorema de Frazar, tengo el hecho que la sección eficaz no pueda crecer de manera infinita. Por lo tanto, un modelo que se propuso a principios del año 2000 fue el Color Glass Condensate. Considerar que a energías suficientemente altas, los gluones, que son esta especie de pares, pueden interaccionar antes de la colisión y formando un condensado de color, que es el Color Glass Condensate. Si se forma un Color Glass Condensate, hay ciertos observables finales que se van a ver modificados sin necesidad de que se haya formado un plasma de quasigluones. Por eso, a veces se contraponen estos modelos hidrodinámicos con estos modelos iniciales, cuando en realidad nada impide que ambas cosas tengan lugar al mismo tiempo. O sea, lo correcto desde mi punto de vista es considerar posibilidad de ciertos modelos iniciales y de ciertos modelos finales. Pero el Color Glass Condensate es uno de los modelos iniciales que desde mi punto de vista es más bonito. Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Bien, pues otra pregunta que queríamos hacerte era que, bueno, hace un tiempo hablando con Javier Mas, otro investigador del IFAI, nos comentó que parece ser que se podía utilizar la correspondencia anti-de Sitter conformal theory para hacer ciertos cálculos de plasma de quasigluones. ¿Por dónde van encaminados los tiros? Pues mira, sí, la verdad es que desde luego no soy nada experta, pero sí que se ha hecho, se ha tratado de hacer como una equivalencia entre ciertos aspectos de la teoría de cuerdas a través de ADS conforme CFT y algunos de los observables, en particular con ciertos aspectos del plasma de quasigluones. Sé que hay trabajos que la verdad no los conozco en detalle acerca de si se podrían calcular, por ejemplo, algunas secciones eficaces de interacción del quarkonio, particularmente para el quarkonio. Ha habido ciertos trabajos, muchos en la Universidad de Barcelona. Hay un grupo muy potente en la Universidad de Barcelona que trabaja o trabajó en aplicaciones de teoría de cuerdas a colisiones de iones pesados. O sea que es verdad que lo que pasa es que sigue siendo bastante especulativo por el momento. Pero sí que es cierto que ojalá se encontrase una equivalencia entre ciertos aspectos. Pero yo no he trabajado nunca en esto. Me gustaría, pero no sé lo suficiente. Pero me pondré a estudiar. En estos momentos es cierto que yo creo que trabaja un poco menos en esto, pero hace 5 años así hubo un momento álgido. En cuanto, lo que pasa es que no te puedo decir qué observables se pueden medir. O sea, se pueden medir, no. Estos modelos pueden aplicar y que sean medibles. La verdad es que no los conozco, pero sé que tenían que ver con secciones eficaces de quarkon. Vale, pues vamos a hacer una pregunta más del paper y pasamos de la ronda de preguntas, ya no estamos alargando. Y la pregunta básicamente es
si nos puedes contar un poco sobre el modelo teórico que en el paper mencionan, que sale más reforzado del estudio realizado, que ellos mencionan que se llama el Hydrocoal Frag. Sí, es un modelo, sí, Hydrocoal Frag Model Description. Sí. Dios mío, es un poco de todo. O sea, vamos a ver. Vale, yo creo que esto se tiene que basar en un cálculo numérico donde tengan en cuenta la formación primero de partones. No sé muy bien cuál es el modelo que usan, pero yo creo que deben usar cualquiera de los modelos de cuerdas de los que hablábamos antes. Entre los más exitosos es Pythia, por ejemplo, donde se produzcan los estados iniciales y la formación de estos flujos de color, que se rompan para dar partículas, que ellos hadronizan a través de un modelo que incluya cálculos hidrodinámicos y la posibilidad para los quarks de combinarse y recombinarse de maneras distintas mediante coalescencia, que es lo que dice. No sé en qué medida meten las funciones de fragmentación, porque es que hace poco referé un papel sobre este modelo y en ese momento no tenían las funciones de fragmentación. Entonces no sé muy bien, pero bueno, es uno de los Montecarlos que se usan para una mímica. Este modelo, la verdad, déjame ver de quién es. Déjame ver. No, porque vamos a ver, 52, sí. Es un grupo, yo no sé si que está en China, y que tiene ciertas similitudes con otros modelos de transporte, tiene similitudes con otros modelos de producción como EPOS o Pythia, que son los dos grandes Montecarlos en el mercado, que usan todas las colaboraciones experimentales, porque cuando ellos producen tienen que saber un poco qué es lo que se espera que dé, para saber, y se usan los Montecarlos. Entonces, pertenece a este grupo de grandes modelos, introduciendo hidrodinámica, que también la tiene EPOS en su modelo, coalescencia, que yo no sé hasta qué punto la tienen los otros Montecarlos, creo que estos la tienen mejor metida y se dedican a ello, y luego la fragmentación y la producción de partículas. No sé si con esto respondí, Quique. Vale. ¿Cómo ves el futuro del campo? Ay, ¿cómo vemos el futuro del campo? Ay. El futuro de la física de partículas. Hombre, a veces lo veo un poco... a veces me parece que a ver, el campo es muy amplio. Quiero decir, el campo es muy amplio. O sea, el futuro de lo que se hace en física de altas energías lo veo muy bien. Hay una parte de neutrinos que sigue muy bien. Tenemos toda la parte de ondas gravitacionales que es muy nueva. En cuanto a la física de partículas, es de lo que estamos en un momento un poco... después del descubrimiento del Higgs y como la validación del modelo estándar, pues nos quedamos un poco cojitos. Cojitos en cuanto a buscar un physics case que sea suficientemente interesante. Porque el que existe, que sería un poco en la física más allá del modelo estándar, pues claro, los caminos actuales con los experimentos del CERN no han dado los resultados esperados, o sea, no se han encontrado partículas supersimétricas, por ejemplo. Entonces, claro, la apuesta del CERN es, pues vamos a hacer un FCC, o sea, como es Future Circular Collider, ¿no? Sí. Hay algunos por ahí que le llaman el fucking collider, pero, o sea, vamos a hacer este collider para más energía, o sea, mucha más, o sea, otro factor 10, y a ver qué pasa, ¿no? Hombre, yo creo que es la única salida que tiene el CERN. Yo creo, sí, o sea, porque claro, es bueno que exista, ¿sabes? Yo el futuro del campo lo veo, a mí me gusta mucho y creo que hay muchas cosas para hacer. Lo que también es cierto es que mucha de esa parte es como de high luminosidad, de high precision, y eso es como menos sexy que encontrarse el bosón de Higgs. Entonces, lo veo en un momento así como de mucho de high precision, que está muy interesante y muy bien. Pero echo un poquito de menos algo así, a ver a quién se le ocurre algo, hombre, o que se descubre algo, Billion Standard Model, o que, ¿sabes? En estos momentos estamos un poquito en stand-by. Vale. Sí, en stand-by un poquito. En lo que a lo mío se refiere, aunque, por ejemplo, en lo que a lo mío se refiere, a mí me hace mucha gracia todo lo de las partículas exóticas, me parece chulísimo. Y ahí es un mundo de color, o sea, sin color, porque no son colorless, pero quiero decir, los tetraquarks, los pentaquarks, ahí hay mucho por hacer. Quizás espectroscopía sea de las cosas más interesantes que se puede hacer relacionado con lo que yo hago.
Porque hay muchísimas familias fuera del Quark Model. No fuera del modelo estándar, fuera del Quark Model. Sí. Bueno, pues está claro entonces que hay trabajo por hacer y seguro que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando trabajarán en estos problemas abiertos en el futuro. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación bastante enriquecedora y hemos aprendido muchísimo, seguro. Así que nos gustaría cerrar con una pregunta que le queremos hacer a todo el mundo que venga aquí al podcast, que es ¿qué consejo le darías a alguien que quiere introducirse en la investigación? Vale, que lo haga, o sea, quiero decir, sí, vamos a ver, que pruebe, que pruebe, que pruebe, porque no creo que sea una pérdida de tiempo. También es cierto que el sistema a lo mejor no puede absorber tantísimos investigadores, pero no será tiempo perdido, será una manera de trabajar que valdrá para otros campos y, desde mi experiencia personal, uno se lo pasa muy bien, pero muy bien, o sea, muy, muy bien. Entonces a mí me dijeron que no lo hiciese. ¿Ah, sí? Sí. La persona que me cogió para la tesis. Ah, qué fuerte. Sí, porque decía que el camino a la física teórica era muy... Me lo dijo a mí como a toda la gente que cogió en su vida. Era como un poco de avisar. O sea, ¿sabes? En plan, vale, a ver qué pasa después de la tesis, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haber probado. Me salió bien, pero es que me hubiese salido bien aunque hubiese dejado después la investigación. Quiero decir, no me parece que salir mal sea cambiar, ¿sabes? Entonces yo diría que pruebe, que adelante. Que adelante. Estupendo. Pues muchas gracias a todos y también queremos agradecer a Lorena, que está detrás de las cámaras comprobando que el audio, el vídeo funcione bien. Que grabemos. Efectivamente, que todo funcione correctamente y también gracias a vosotros, espectadores, por haber estado hoy aquí acompañándonos. Y por último, pues queríamos anunciar que el siguiente episodio, aunque no tenemos todavía confirmado cuál va a ser el investigador que tendremos, irá sobre astrofísica y hablaremos también sobre la misión Artemis II, que se ha lanzado recientemente. Ah, qué guay. Sí. ¿Ves? Entonces... Lo del espacio a mí siempre... Lo de ir al espacio, quiero decir. Lo de ir al espacio, ¿no? Lo de salir de la Tierra. Pues nunca es tarde. Me parece importante. Sí, porque ahora manda a viejos ya no pasa nada. Es cierto. Sí, iré con 70. Iré con 70. Pues bien. Nada, muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.